Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más y estamos listos para preguntarle, como siempre, a los expertos. Vamos a estar hablando sobre enfermedades de transmisión sexual. Si usted tiene preguntas al respecto, espéreme que mire que tengo por acá, se me había puesto aquí. Si tiene preguntas al respecto, puede escribirnos al 9992-2292 o lo puede hacer a través de la plataforma de Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta, nos deja el suyo. Antes de conocer a nuestro invitado el día de hoy, veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Este contacto suele ser vaginal, oral y anal, pero a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? ¿Quiénes se ven afectados por este tipo de enfermedades? ¿Qué síntomas pueden presentar? ¿Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Si tienes dudas sobre este tema, acompáñanos en Date Cuenta junto al experto a abordarlas y así saber cómo prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Escribinos a nuestro WhatsApp al 9992-2292 o puedes también hacer tus consultas en nuestro Facebook Live. Muy bien, ahí teníamos las interrogantes con respecto a este tema y ahora le presentamos a nuestro especialista el día de hoy, al doctor en gineco-obstetra, José Espinal. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? De nuevo un placer estar aquí con ustedes, poder aclarar a todas nuestras pacientes todas las dudas y poder hablar de un tema sobre todo, aparte de interesante, un tema tan importante y que muchas veces se da por sentado en nuestra población y no se aborda de manera adecuada, y esto es importante que lo podamos aclarar a todo nuestro público, ¿verdad? Voy a hacer la primera aclaración y me gustaría que usted, que es el experto y tiene el título, me diga, ¿es ginecólogo obstetra o gineco-obstetra? Se puede utilizar ambos. Ah, mire, no estaba tan mal, por eso me enredé ahorita. Enfermedades de transmisión sexual. Esto es algo, como usted dice, que es un tabú, no le gusta hablar de... Es más, es un tema que se ha satanizado en el sentido de que si te pega una enfermedad de transmisión sexual es porque eres del diablo, eres un pecador, una pecadora, etcétera, que son consecuencias de no tener cuidado, de que las relaciones sexuales deben de ser monógamas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que esto sea de esta manera, pero las enfermedades de transmisión sexual, ¿a qué se deben? Ok, realmente que las enfermedades de transmisión sexual vamos a verlas mucho más frecuentes en la población actual, ¿verdad? De hecho, no es que sea más frecuente, sino que simplemente se han encontrado nuevos métodos diagnósticos y nuevas formas de detectarlo. Entonces, es más fácil que ahora se detecte, también se ha ido rompiendo esa barrera del tabú, entonces es más frecuente que nuestras pacientes puedan acudir a un ginecólogo o a un médico para hablar de esto y poder hacer un mayor diagnóstico. Entonces, esto es importante y esto es algo que hay que seguir avanzando, de que nuestras pacientes rompan ese tabú, ese esquema mental de que por tener una infección vaginal o una infección de transmisión sexual, porque muchas veces se confunden o muchas veces algunas pacientes lo primero que asumen al tener alguna infección vaginal es que se trata de una infección de transmisión sexual y no es así. Entonces, las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se dan netamente por el contacto sexual, ¿verdad? Al momento de tener relaciones sexuales, no solamente, porque muchas veces creen que es solamente al momento de la penetración, sino que también se puede dar en contacto de genital oral, genital anal, o también en roce genital. Muchas veces confundimos y creemos que solo por medio de la penetración es que se van a transmitir las enfermedades de transmisión sexual y sin embargo no siempre es así, ¿verdad? Siempre hay otros factores que se pueden dar. Importante, y cómo se van a transmitir es de estas 4 maneras, ¿verdad? Hay una leyenda urbana, digo leyenda urbana porque no sé qué tan cierta sea. Decían las viejitas de antes, las señoras de antes, ay, es que se enfermó porque fue al baño. Y seguramente alguien estaba ahí y estaba enfermo. ¿Se puede transmitir de esa manera? De hecho, es muy poco probable de que esto suceda, prácticamente es mínima, pues casi imposible de que esto se vaya a dar de esta manera,
porque todo de fuera del organismo tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, el tiempo de vida que tienen es limitado y es muy poco probable de que esto se vaya a hacer así, ¿verdad? Realmente que eso sí es la mayoría de las veces, o bueno, todas las veces en realidad, es por un contacto sexual. Hay dos directo. personas involucradas, por decirlo. Y exactamente, hay dos personas y tal vez se pueden transmitir a veces por fomites, que son objetos, ¿verdad? Pero tiene que ser, como le digo, dentro del tiempo de vida de que puedan tener algunas de los causantes de estas infecciones vaginales. ¿Qué es lo que puede causar la aparición? Sabemos que las relaciones sexuales, pero para que una persona se llegue a enfermar, no a contagiar, sino que a enfermar de algo de transmisión sexual, ¿qué debe de ocurrir en la persona o qué no está haciendo bien su cuerpo para que se enferme? Ok, realmente que siempre tienen que ver mucho las defensas de cada ser humano, ¿verdad? Cómo está el organismo, cómo se va a manifestar las enfermedades y si esta infección se va a convertir en enfermedad. Claro, recordemos que muchas veces hay pacientes que están infectados y que son transmisores y que no manifiestan necesariamente los síntomas de la enfermedad. Entonces es muy importante de que estén conscientes nuestros pacientes de que esto se puede dar, que a pesar de que no tengan una manifestación de la enfermedad, sí pueden ser portadores. Y realmente hablando sobre lo inicial, que era de que las pacientes se creen que muchas veces por tener una promiscuidad sexual son las únicas que están expuestas a tener infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, y esto es incorrecto. Y hemos visto que algunas enfermedades de transmisión sexual pueden darse inclusive hasta el 70% en la primera relación sexual. O sea, con la primera persona con la que tienen relación sexual. Entonces, no necesariamente tiene que estar directamente relacionado con la promiscuidad. Sí, claro, entre más promiscua es la persona, entonces sí incrementa el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, el hecho de que no tengamos múltiples parejas tampoco quita el riesgo de que pueda hacerlo, que pueda transmitirse por una sola persona, ¿verdad? ¿Existe la probabilidad de que al tener una relación sexual, la pareja se cuide, se proteja con el uso de un preservativo, pueda transmitirse también una enfermedad de estas? Realmente que lo más indicado es siempre tener relaciones sexuales con preservativo y sobre todo cuando no es una relación estable. Porque sí se busca de que las pacientes tengan este tipo de protección, sin embargo, no hay un método que sea 100% efectivo, ¿verdad? Entonces siempre, aún con el preservativo, existe siempre un riesgo de transmisión, igual que en el embarazo, ¿cierto? Entonces, que aunque aún utilizando un preservativo, existe un porcentaje de fallo, ¿verdad? Del material o del preservativo en sí, que puede hacer una filtración. Entonces, sí existe un riesgo, es mucho menor y es lo ideal para utilizar, a pesar de que muchas veces las pacientes creen que por estar planificando con algún otro tipo de método, esto las protege contra enfermedades de transmisión sexual. Y esto es completamente algo equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos protege el anticonceptivo? El anticonceptivo es de eso, anticonceptivo, o sea, realmente solo del embarazo. O sea, previene un embarazo, pero muchas pacientes creen que porque tienen el DIU, porque tienen el implante o porque tienen o están planificando con anticonceptivos orales, les brinda cierta protección contra enfermedades de transmisión sexual. Esto no es cierto, en ningún momento va a pasar. Lo único que protege es contra un embarazo. Sin embargo, es importante de que estemos conscientes de eso, de que si no tenemos una relación estable, el uso del preservativo es mandatorio. Perfecto. En este caso, doctor, si una persona tuvo relaciones sexuales con otra y no tuvieron protección con ningún tipo de anticonceptivo, pero se hace un lavado, una ducha vaginal después, ¿esto puede prevenir una enfermedad de transmisión sexual? Es que probablemente no. O sea, las infecciones de transmisión sexual sí puede haber una disminución del riesgo de contaminación. Sin embargo, la persona que hay una contaminación y eso se da, prácticamente es sentenciado, ¿verdad? Esto es así. Es muy poco probable y, de nuevo, depende mucho de cómo reacciona el cuerpo hacia una exposición. Entonces esto va a darse, pero realmente que esa es otra creencia errónea y más bien lo que nos va a favorecer el hecho de las duchas vaginales es una exposición a una infección vaginal más bien.
Entonces, porque muchas veces muchas pacientes creen que con una ducha vaginal se van a resolver sus problemas. No es así. Siempre están con el riesgo de la infección y aparte agregan otro riesgo porque disminuyen las defensas de la vagina, porque la vagina es ácida, entonces, y tiene que ser ácida. Entonces, si hacen esa ducha, cambian el pH, entonces todas las defensas de la vagina iniciales más bien las reducen. Entonces provocan de que haya un crecimiento de bacterias y esto favorece a que hayan infecciones vaginales. ¿Todas las enfermedades de transmisión sexual poseen bajo su tratamiento una cura permanente del cuerpo? No todas las infecciones tienen una cura permanente y esto es algo muy importante. Bueno, estamos hablando también aquí, importante hablar sobre el VIH, ¿no? El VIH es la principal y vemos que hay un tratamiento, pero no hay cura. O sea, un tratamiento, pero es algo que nosotros nos podemos exponer por el simple hecho de tener una noche de placer o una exposición con una persona. Entonces es mejor utilizar el preservativo en todo momento porque esto nos protege contra infecciones de transmisión sexual. O sea, caras vemos, genitales no sabemos. Entonces no sabemos realmente qué tipo de persona es. Si no es alguien con quien están teniendo una relación permanente, entonces es necesario el uso de preservativo. Y esto es mandatorio siempre. Es que el problema es que muchas veces creemos que al tener múltiples, o tal vez que han tenido múltiples relaciones con la misma persona, esto ya le va a dar cierto tipo de protección o les da cierto tipo de falsa confianza. Entonces no debe ser así. Entonces, si no es una relación estable, nosotros lo que consideramos es que debe de haber uso de preservativo para la protección, porque muchas veces enfocamos el hecho del uso de preservativo en el embarazo y esto no debe ser así. Debe ser para la protección de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, a menos de que sea una pareja estable con ya un cierto antecedente de que están seguros ambos, entonces ahí sí ya puede cambiar la situación. Y aún así nosotros invitamos siempre a nuestros pacientes de que tengan relaciones con sus cuidados necesarios. Perfecto. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, doctor. A las personas que nos están viendo y tienen preguntas sobre este tema, puede escribirnos al 99 92 22 92 o lo puede hacer también a través de la plataforma de Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta. Ya regresamos hablando de algunas de las enfermedades de transmisión sexual que pueden estar afectando nuestra salud.
Continuamos en Date Cuenta. Recuerde que puede escribirnos si tiene preguntas al 99 92 22 92, porque en Date Cuenta le preguntamos a los expertos. Hablamos hoy sobre enfermedades de transmisión sexual. Ya hemos visto cómo se puede contagiar, cómo puede nacer una enfermedad de transmisión sexual, cuál es la forma de cuidarnos. Pero bien, ahora vamos a irnos a algunas de estas enfermedades que pueden estar afectando nuestra salud. Y uno de los más frecuentes, se dicen que casi el 70% de las mujeres a nivel mundial padece de una enfermedad de transmisión sexual como el herpes. Sí, realmente que la más frecuente en este momento es el virus la exposición al virus del papiloma humano. Es la más frecuente y la que más riesgo conlleva a una transformación, por ejemplo, a un cáncer. Y esto es algo sumamente importante. El herpes sí es importante y sí se va a caracterizar, pero normalmente sí se trata y la paciente sí tiende a llegar a tiempo, porque la sensación es de ardor. Entonces produce llagas que son continuas, que son como múltiples vesículas que están pegadas juntas y producen mucho ardor. Entonces esto duele mucho. Entonces la paciente, cuando algo duele, sí tiende a atender rápidamente a consulta. Entonces sí se atiende. En cambio, algunas enfermedades, por ejemplo, la clamidia o el virus del papiloma humano, que son indoloras o que causan o que transcurren asintomáticas, entonces son un poquito más peligrosas porque van avanzando silenciosamente sin que la paciente pueda manifestarse, entonces, o pueda manifestar síntomas o pueda tener algún tipo de molestias. Entonces ya cuando son infecciones un poquito más severas es que la paciente tiende a acudir y provoca entonces que sea un tratamiento un poco más complicado. En cambio, en el herpes es normalmente una llaga muy dolorosa o después de que la ampollita se revienta se ponen úlceras que son muy dolorosas o que arden mucho, entonces la paciente tiende a llegar con bastante tiempo o inmediatamente prácticamente de su aparición. Igual ocurre con la aparición del sífilis, ¿verdad? Que es siempre es indolora, esta no duele, pero sí llama mucho la atención la aparición de este tipo de lesiones. Entonces, en el caso, doctor, perdón, del sí. papiloma humano que usted menciona, ¿cómo una persona puede detectar a tiempo o cómo podemos hacer conciencia para que se puedan revisar y evitar ese tipo de situaciones que cuando, como usted lo menciona, son asintomáticas y el síntoma que presenta es cuando la enfermedad ya avanzó? Así es. Importante en el virus del papiloma humano la vacunación, ¿verdad? O sea, ahorita ya hay una vacuna contra el virus del papiloma humano y hacer énfasis de que muchas veces se creía de que solo se podía aplicar en pacientes vírgenes o en adolescentes que no tenían ningún tipo de exposición sexual. Esto ya se vio de que esto no es así, se puede aplicar en pacientes desde los 9 años hasta arriba de los 45. Y esto sí se ha visto de que a pesar tengan o no relaciones sexuales o tengan o no exposición, sí hay una disminución. Si ha tenido exposición hacia uno de los serotipos que la vacuna previene, entonces lo que hace es disminuir la carga viral, entonces disminuye y ayuda al tratamiento para la eliminación del virus del papiloma humano. Sin embargo, en otras pacientes que no han tenido ningún tipo de exposición a estos virus, entonces da un factor protector, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y hablábamos, por ejemplo, de la exposición. Se ha visto, y con el virus del papiloma humano, de que 80% de la población es portadora asintomática del virus del papiloma humano. Es decir, 8 de cada 10 personas que nosotros vemos en la calle son portadoras del virus del papiloma humano. Entonces, y esto a nivel nacional. Portadores, ¿quién es el portador? ¿La mujer es portadora o el hombre? Ambos pueden ser. ¿Quién puede...? Ambos. Okay. Ambos. Esto es algo, o sea, de 10 personas que usted ve en la calle, independientemente de su sexo, sí tiene que estar en edad fértil, o sea, normalmente, o en edad que ya inició su actividad sexual. 8 de cada 10 de estas personas van a ser portadoras del virus. Lo que pasa es que no todos manifiestan una enfermedad. Hay pacientes que pueden irse a cumplir 90 años y nunca tuvieron una manifestación. Hay pacientitas que con su primera exposición ya tienen algún tipo de lesión, como ser las verrugas. Y es muy importante, normalmente se van a manifestar las pacientes que presentan síntomas con verrugas. Entonces, y estas se van a sentir como una sensación como de paste, van a ser carrasposas. Ese es el término que utilizamos comúnmente. Son indoloras.
realmente que no tienen a doler, pero sí tienen, son verrugas que son, se notan que son fuera de la estructura normal del genital femenino. Entonces la paciente tiende a notarlo muy frecuente, pero estas pueden no solo ocurrir en la parte externa, sino que también pueden presentarse en la parte interna de la vagina. Entonces, por eso hablábamos de que a pesar de que a simple vista nosotros no veamos nada, puede ser que la paciente tenga manifestaciones en la vagina. Igual el hombre no tiene ninguna manifestación, sí puede presentar estas verrugas, pero puede ser un portador completamente asintomático, o sea, ser portador de VPH y no tener, ¿cómo se llama?, nada de síntomas, nada de verrugas, o sea, alguien completamente normal a simple vista. ¿Qué ocurre en el hombre cuando tiene este síndrome de papiloma humano? El virus del papiloma humano, entonces sí, lo que hace es, se puede presentar, como le digo, asintomático completamente. Cuando ya se manifiesta, se puede manifestar con verrugas o también a la penescopía, entonces que es ya una inspección del pene bajo lupa, que normalmente lo hacen los urólogos, también se hace con una inspección cuidadosa y se pueden detectar lesiones que no se ven a simple vista, que son lesiones de VPH. Que ese es el problema, que estas lesiones eventualmente se pueden convertir en un cáncer de pene. ¿El tratamiento para el virus de papiloma humano cuál es? Ok, idealmente el tratamiento, por ejemplo, la eliminación de las verrugas con electrofulguración, se combina con el uso de las vacunas y se ha visto que se disminuye bastante la carga viral. Entonces, hablábamos de que no siempre estas pacientes tienen una cura definitiva, ¿verdad? Sí se ha visto algunos casos, y hay estudios, algunos casos aislados, que todavía no tienen un gran peso académico, pero sí se ha visto que algunas tienen una regresión completa. Sin embargo, muchas de nuestras pacientes son portadoras de por vida cuando hay una exposición al virus de papiloma humano. Entonces, pero sí ayuda mucho el uso de las vacunas y se ha visto una gran mejoría en nuestras pacientes con la aplicación de la vacuna, la electrofulguración o también se puede aplicar ácido. Entonces ya depende del ginecólogo que lo trate cuál va a ser la vía del tratamiento, pero es muy difícil de que haya una regresión completa, ¿verdad? Hay casos aislados que se han publicado, pero la mayoría de los casos hablan de que es una paciente que va a ser portadora siempre. Y por eso hablamos de que ahora 8 de cada 10 personas son portadoras. Perfecto, teníamos una pregunta en pantalla hace un ratito y no la logramos ver. Si nos ayuda Angelito con las preguntas de nuestros televidentes, recuerden 9992-2292 es nuestro WhatsApp para que pueda escribirnos, lo puede hacer también a través de las redes sociales de GOTV Honduras en el live de Date Cuenta. Vamos a ver si Angelito nos ayuda con la preguntita. Ahí lo tiene, vamos a ver. Ok, nos dicen al 9992-2292, doctor, si voy a casarme y nunca he tenido relaciones, ¿cómo puedo saber si mi pareja no tiene nada? Ok, hay una detección, o sea, por ejemplo, lo ideal es que tiene que ir a un médico a tener a un urólogo, por ejemplo, o a un ginecólogo, si es mujer, entonces que hagan una revisión completa. Entonces se puede hacer, ahora hay un cribado, es decir, unas pruebas especiales para la detección inclusive del virus del papiloma humano. Entonces, para efectos de este tipo, de que se va a casar, no ha tenido nunca relaciones sexuales, entonces sí le puede hacer a su pareja este tipo de cribado para poder detectar la presencia o no del virus de papiloma humano, por ejemplo. Y las otras enfermedades de transmisión sexual o infecciones vaginales, por ejemplo, sí se pueden detectar con alguna inspección, ¿verdad? Por ejemplo, la más frecuente en el hombre, una de las más frecuentes, por la que acude más frecuentemente el hombre a consulta, es la gonorrea, porque como ya produce una descarga del pene con una secreción blanquecina, entonces esto ya llama la atención del hombre. Entonces en ese momento acude. Pero muchas otras infecciones que cursan asintomáticas, entonces no va a haber una manifestación. Por ejemplo, en la mujer la clamidia no se ve a simple vista, sino que son manifestaciones que nosotros detectamos al momento de hacer una inspección vaginal como ginecólogos. Entonces, al hacer esta inspección nosotros encontramos ciertas descargas. La clamidia va a manifestarse muchas veces en la mujer con algunas descargas malolientes y todo eso, sí se puede manifestar, pero no al inicio puede ser asintomática. Y inclusive en algunas pacientes puede cursar asintomática. Perfecto, nos dicen por acá siempre a nuestro WhatsApp, si la relación sexual es solo oral, ¿se puede contagiar de algo uno? Claro, siempre puede haber alguna contaminación.
puede haber la presencia de herpes, puede haber la presencia de virus de papiloma humano. Igual, las relaciones sexuales orales, sexo oral, sexo anal y sexo vaginal siempre van a poder ser un riesgo de contaminación para infecciones de transmisión sexual. Cuando usted menciona que se puede enfermar, si mencionó el herpes o cualquiera otra de estas, si la manifestación es en la parte íntima y lo hace en oral, ¿también se puede contagiar? También se puede contagiar. Wow. O sea, siempre puede haber una contaminación. O sea, es importante por eso de que, y esto es lo importante de que la pareja tenga una revisión constante, y esto en general para la población. La población tiene que tener constantemente una revisión con su médico para poder detectar cualquier tipo de manifestaciones y que pues estén sanos. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos enfermos si no nos duele. Así es. Y entonces si no duele no estamos enfermos, y no es así. Debemos hacer chequeos generales, continuos, por lo menos una vez al año o cada 6 meses sería lo ideal, en lo que ustedes acudan al ginecólogo solo para ver que todo esté bien. O sea, y si hay detección de algún tipo de algo que cambia en sus genitales, desde una descarga, desde un flujo, o se ven alguna verruga o algo, esto no estaba y ahora está, entonces es importante que acudan al médico. Muchas veces damos las cosas por sentadas y como no duele, entonces decimos no es importante. Y esto es algo que tenemos que cambiar, una mentalidad que tenemos que cambiar. Todo lo que no estaba y ahora está es algo que tiene que ser inspeccionado. Sí, o sea, porque no es normal, pues. O sea, si no estaba y ahora está, tienen que revisárselo. Así de simple. Y esto es algo muy importante que mucha de nuestra población no presta atención a eso. Como no genera dolor, no genera molestia, entonces la paciente lo da por sentado y no nos deja a nosotros poder ayudarle. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos una pregunta más y nos dicen, ¿qué tan seguro es el condón en las relaciones sexuales? ¿Hay otras alternativas para evitarlas? Ok, hay condón masculino y condón femenino, ¿verdad? Pero más que todo el que previene infecciones de transmisión sexual es el condón masculino. Sí es efectivo, es el más efectivo de hecho, sin embargo siempre tiene cierto porcentaje de fallo, ¿verdad? Entonces esto es igual que en el embarazo, pero sí nosotros recomendamos que si van a tener relaciones sexuales, usen el preservativo, no para decir, ay, si de todos modos no protege del todo, no. Ok, hay que usarlo, el porcentaje de fallo es mínimo y hay que usarlo, ¿verdad? Para que no nos contaminemos. Yo le voy a dar uno que es más efectivo. No se la sabía, ¿verdad? El nitrato. El nitrato. Sí. Nos vamos a la pausa comercial. 9992-2292 es nuestro WhatsApp para que pueda hacernos sus consultas o sus preguntas, al igual que en la plataforma de Facebook de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta. Ya volvemos.
Continuamos en Date Cuenta, recibiendo los mensajes de nuestros televidentes al 9992-2292. Recuerde que aquí siempre le preguntamos a los expertos. Hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Hemos visto algunas de cómo se pueden confundir, cómo podemos evitarla, obviamente bajo el uso de preservativos y usando todas las medidas de seguridad que necesitamos tener cuando conocemos a una nueva pareja o evitando esa falsa confianza, como dice el doctor, a la hora de hacerlo. Óigame, pero cuando una persona ya está con su pareja estable, cuando está casado y todo, ¿existe la posibilidad? Okay. Esto es algo más frecuente de lo que realmente parece, esta pregunta. Y es que muchas veces algunas enfermedades no se manifiestan pueden pasar inclusive 20 años. Volviendo nuevamente con el virus del papiloma humano. O sea, el hecho de que aparezca en este momento una lesión no significa que en este momento nos infectamos. Puede ser que este paciente haya tenido contacto con el virus del papiloma humano hace 20 años y hasta ahora esté manifestándose con las verrugas o con algún tipo de lesiones. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos muy importante, de que las pacientes, por eso, no la lleven en el momento de que aparezca esto a reacciones inmediatas, sino que para que se eduquen mejor, es mejor que vayan a su ginecólogo, que hagan sus preguntas, que saquen sus dudas, porque es algo muy frecuente y esto lleva muchas veces a algunas discusiones maritales, inclusive la aparición de infecciones vaginales que no siempre son por transmisión sexual. Entonces llevan al doctor y vemos nosotros muy frecuentemente en la consulta, ¿y esto por qué me dio? Fue mi esposo que me la pasó, fue mi esposo que me transmitió esto, ¿verdad que es que me están...? O sea, y hacen afirmaciones y hacen conjeturas, y esto no solo ocurre con las mujeres, también ocurre con los hombres. Entonces algunas manifestaciones se pueden dar hasta años después de su primera relación sexual. Yo creo que la única manera de que podemos estar seguros de que sí fue por una transmisión de la pareja única es que haya sido su única pareja en toda su vida. Entonces esa es la única posibilidad que nosotros podemos decir, ok, sí, aquí ya no hay más vueltas, sí tuvo que haber sido así. Sí. Pero de lo contrario sí pueden existir algunas otras posibilidades. Tengo una pregunta con respecto a eso, pero acá tenemos una de nuestros televidentes y nos dice, si me trato el herpes, ¿este se quita? Se trata, sí, realmente que este virus puede volver a aparecer. O sea, lo que hacemos es tratar en el momento la enfermedad y sí se le va a quitar. O sea, no es que va a andar permanentemente con llagas, pero sí queda una infección ahí latente que puede volver a aparecer. Perfecto. En este caso, doctor, los problemas de pareja, cuando, como usted menciona, se pueden evidenciar con mucho tiempo después, con años después, alguna de estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo recomendable? Porque como le digo, este tema es tabú, porque estamos casados usted y yo, o nos vamos a casar, asistimos al médico, y si yo le pregunto al doctor si me puedo enfermar es porque va a pensar que he estado con un montón de hombres, puedo pensar como mujer, o usted, si hace la misma pregunta, puede pensar, la mujer puede pensar lo mismo al revés, o que estamos desconfiando uno del otro. ¿De qué manera se puede tratar de forma adulta, por así decirlo, para que la información llegue, se canalice y podamos nosotros evitar más adelante algún tipo de enfermedad o de malentendido? Ok, en primer lugar, la consulta debería de ser, o sea, así como yo le puedo decir a usted, como mi pareja, que pase conmigo al médico, yo puedo elegir pasar solo. Entonces, la consulta es una consulta privada. Entonces, en la que yo hago todas mis consultas a mi médico. Inclusive, yo le puedo pedir a mi pareja que se espere un momento fuera para poder yo hacer las consultas necesarias que yo quiera a mi médico y que éste pueda aclararme todas las dudas. Y todas estas dudas todos tenemos derecho a hacerlo. Y creo yo que todos los médicos, o sea, cuando necesariamente ustedes quieren hacer ese tipo de abordaje con sus pacientes, con su pareja frente a su médico, lo que pueden hacer es cuáles son los consejos que nos da, qué puede ser, si esto puede pasar. Y creo que muchas veces al momento de contraer matrimonio, las parejas ya saben que si la otra persona ha tenido otras parejas, pues no está exento de que puedan darse este tipo de situaciones. Entonces creo que es algo que también debemos como adultos ser conscientes de que puede pasar, pues. Y que probablemente debería de incluirse, porque se incluye el examen para el VIH, pero no se hace un examen general para ver si hay algún otro tipo de transmisión, de enfermedad de transmisión. En realidad sí se puede, porque recordemos que nos piden un acta de que estamos en condiciones de salud adecuadas para poder
contraer matrimonio. Entonces, en eso, el médico que redacta el acta, entonces en teoría sí debe de indagar por cualquier tipo de situaciones. No siempre se hace, ¿verdad? Pero es lo ideal, que sí se deba hacer para que la paciente tenga una tranquilidad. Y lo otro, por ejemplo, si yo me voy a casar con alguien, ok, pongámonos las vacunas, pongámonos, o sea, y eso es importante que las parejas se pongan sus vacunas, o sea, aunque digan, no, ya de todos modos ya estoy casado, no importa, aun si ambos o alguno de los dos tuvieron una exposición con el virus, por ejemplo, del papiloma humano en algún momento, el hecho de aplicarse las vacunas les va a generar cierto beneficio. Entonces, es importante. Y si no lo tenían en la exposición, los protege de que pueda desarrollarse, pues. Ahora bien, ¿cuántas parejas o cuántas personas llegan a su consulta, por ejemplo, a hablar de ese tema preventivo? Ok, es mucho más frecuente y nosotros, todos los médicos, los ginecólogos, también estamos formados para el hecho de que cada vez que la paciente llega por una consulta de planificación familiar, es decir, por método anticonceptivo, nosotros estamos obligados a abordar este tema y hablarle y hacerle conciencia a la persona de que no por el uso de algún anticonceptivo, que no sea el condón, entonces este lo va a prevenir contra infecciones de transmisión sexual. Entonces es muy importante que la paciente esté consciente y nosotros lo tratamos de abordar. Y es mucho más frecuente porque las pacientes tienen mucha duda. Y sobre todo, por ejemplo, por lo que hablábamos de que las pacientes confunden muchas veces una infección genital con una enfermedad de transmisión sexual. O sea que sí se puede dar, sin embargo no siempre es así. Algunas infecciones vaginales no tienen que ser necesariamente por una transmisión sexual. Se espera de que una pareja mantenga relaciones sexuales cuando ya está con su pareja estable, cuando ya son adultos, cuando ya se vayan a casar, y no generalmente entre los jóvenes, pero es algo que se da, es una realidad. Entonces, en este caso, a los jóvenes que no tienden a tener una revisión con su ginecólogo tan frecuentemente por miedo a que los papás se den cuenta, que va al doctor, etcétera, etcétera, ¿cuál es la recomendación? No, o sea, si un joven que nos está viendo, por ejemplo, tiene la intención o planifica o tiene relaciones sexuales constantes, debe de acudir ya sea a un centro de salud o todo eso, y con el simple hecho de que usen preservativo ya les da una protección no solo contra embarazo, sino que les da una protección contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy importante de que los jóvenes utilicen el preservativo. Ese es lo básico, o sea, realmente que muchas veces, y sí hay algunas manifestaciones, algunas pacientes, por ejemplo, que tienen algún tabú o que no quieren, no les gusta o algo así, o que no sienten la misma sensación. Sin embargo, renuevo y vuelvo a recalcar que no por una sensación de placer vamos a sustituir el hecho de estar bien cuidados. Y si desean tener relaciones sexuales sin protección, entonces creo que deben de acudir a un médico, y eso es lo más importante, acudir a un médico para que haga una revisión de ambos y que ¿cómo se llama?, se puedan hacer los exámenes necesarios, los tamizajes necesarios para que ambos estén tranquilos y no pueda ser un problema. Y claro, aún así, siempre puede haber el riesgo de que sean infecciones que pasen asintomáticas y que se manifiesten hasta después, ¿verdad? Pero por lo menos el hecho de tener la revisión da un respiro, una sensación de seguridad. En este caso, doctor, voy siempre a la parte donde aquí tenemos una pregunta. Cuando tengo mucho estrés o tomo antibióticos me sale herpes, ¿por qué? Esta es una reacción, no necesariamente no todos los antibióticos, pero sí hay ciertos, la fiebre, por ejemplo, tal vez no es el uso del antibiótico, sino que tal vez por alguna enfermedad le dio fiebre, entonces sale herpes tipo 1, ¿verdad? El tipo 1 es el que nosotros vemos realmente nada más el fuego labial, entonces sí se puede dar cuando hay alguna sensación de estrés, ya son detonantes de la enfermedad. Entonces son cuestiones que nos hacen que este virus se dispare y empiece a reaccionar. Por ejemplo, también, y es muy frecuente que cuando un paciente que ya ha tenido un herpes tipo 1, que es el fuego labial, está con estrés, está en semana de exámenes, por ejemplo, ahí vemos que muchos de los muchachos andan con su herpes y se transmite. Y hay que tener mucho cuidado porque en ese momento hasta compartir un vaso, compartir una pajilla podemos transmitírsela a la otra persona. Entonces vemos que algunos de estos no solamente por contacto
sexual, ¿verdad? Sino que en ese momento anda con la infección activa y comparten algo, entonces ya puede haber un riesgo de transmisión. Claro, y es importante el conocimiento de esto, se los digo por experiencia propia. Una vez conocí a una muchacha y andaba con las llaguitas así, estábamos jóvenes, y entonces me dijo que era herpes. Yo, o sea, en mi interior, yo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué? Un montón de preguntas. Pero ya, o sea, la curiosidad, como quien dice, no mató al gato en esta ocasión, y le pregunté por qué. Ya me explicó ella, no, pero no es porque relaciones, tal cosa, me dice, sino porque ya, la forma en la que venía, el estrés, por los exámenes y todo, porque las espinitas tenía en la cara. Entonces yo dije, respiré, porque como le digo, ese es el tabú con el que uno ha crecido para este tipo de enfermedades, y el conocimiento es de vital importancia. Doctor, usted nos mencionaba de que una persona puede estar expuesta a cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y manifestarse más adelante. Si en este lapso, donde todavía no se le ha manifestado, por ejemplo, al hombre, y tiene relación sexual con la mujer puede tener una reacción y manifestarse esa enfermedad antes. Sí, ¿Qué perfectamente. tan frecuente? No hay un porcentaje como establecido, porque muchas veces depende de la mujer, o sea, del sistema inmunológico, de cómo reaccione la mujer a la exposición. Me explico, hay hombres que cursan toda su vida y son portadores de VPH y transmiten a múltiples mujeres el virus, y ellos nunca manifestaron ninguna enfermedad, y tal vez las mujeres, hay unas que sí lo manifestaron, otras que no, y entonces esto es algo que depende mucho de cada ser humano, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. 99 92 22 92 es nuestro WhatsApp para que pueda hacernos sus consultas, al igual que en la plataforma de Facebook de GoTV Honduras, en el live de Date Cuenta, nos puede hacer su comentario. Ya volvemos, seguimos hablando sobre enfermedades de transmisión sexual. A quien quieres y cuídate. El preservativo es un acto de amor, un pensador anónimo. Esta frase nos deja claro de que en ocasiones la prueba de amor que tanto se ha dicho por todos lados, que la gente pide, que es la de las relaciones sexuales, creo que la prueba de amor sería, bueno, si vamos a tener, usa tu preservativo. Así es, yo creo que es importante dejar este mensaje en la población de que el uso de preservativo es algo sumamente importante, muy independientemente
de que muchas veces, y sobre todo se da en los jóvenes, en la población joven, que cuando hablan de relaciones sexuales, lo primero que les preocupa y lo único que les preocupa es el embarazo. Y usted habla con cualquier joven y esto es la preocupación inicial o la única preocupación. Entonces hay que hacer ver a nuestra población joven, hay que tener una educación sexual en la cual nosotros entrenemos a nuestros jóvenes, porque el hecho de que los jóvenes tengan educación sexual no es una incitación a la vida sexual activa, sino que es una concientización de que estas personas o de que estos jóvenes, cuando decidan tener relaciones sexuales, se encuentren no solo físicamente preparados, sino mentalmente preparados para poder entrar a esta vida, que es una vida llena de riesgos, ¿verdad? La vida sexual activa es una vida llena de riesgos, porque como vemos hay un montón de enfermedades de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. En este caso, doctor, una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué repercusiones puede tener en una mujer embarazada? Ok, en la mujer embarazada normalmente nosotros cuidamos y puede ser, por ejemplo, algunas pacientes que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual activa, nosotros decidimos una cesárea, por ejemplo, algunas vías de evacuación, y esto puede ser una indicación, por ejemplo, para prevenir de que haya una transmisión en el bebé. Así como en embarazos tempranos puede ser una causa de aborto y también malformaciones genitales, fetales. Es decir, que el bebé viene con algunos defectos, algunos inclusive incompatibles con la vida. Entonces sí tiene repercusiones para las pacientes en el estado gestacional. Entonces es muy importante, por eso los controles prenatales tienen que ser con su ginecólogo o un médico que sí esté pendiente y que sí haga una revisión general y que esté atento a las dudas de la paciente para que no se vayan a dar este tipo de situaciones, porque es necesario detectar este tipo de infecciones para prevenir de que los bebés tengan algún tipo de malformación o de que tengan un parto pretérmino o que tengan un aborto, y pues, sobre todo para que si lo detectamos al final del embarazo, decidamos una vía de evacuación para que el bebé no salga afectado con una infección por esto, ¿verdad? En el caso de que esta enfermedad aún no se haya manifestado en ese tiempo que hemos mencionado acá en el programa, ¿también existe este riesgo para el bebé? Si no hay una infección activa en el momento, entonces es muy poco probable de que pueda manifestarse o pueda afectar al bebé. Por ejemplo, nosotros inclusive podemos ahora a pacientes con VIH les podemos dar un parto vaginal si cumple los requisitos adecuados para que esto se pueda dar. Que antes se creía de que solamente por cesárea podían nacer y esta es una indicación absoluta. Sin embargo, con los tratamientos, si la paciente está bien controlada, entonces sí pueden inclusive tener un parto vaginal. Perfecto, teníamos una pregunta en pantalla, veamos al 9992-2292. Recuerde, siempre puede escribirnos a través de las redes sociales también de GOTV Honduras. Doctor, cuando camino descalzo después de venir caliente de la calle me sale fuego en la boca, ¿tiene algo que ver? Ok, hablamos nuevamente de las manifestaciones del herpes tipo 1. Normalmente no es probablemente por eso, sino que puede ser algún otro detonante y da la casualidad o da esa sensación de que es por eso. Tiene que haber otro tipo de detonante que esté causando en este paciente la aparición del fuego bucal, ¿verdad? Y recuerdo, lo importante de este tipo de pacientes es que en el momento que anden con su infección, ellos en su casa tienen que tener su plato, su vaso, o sea, aparte del resto, para que no vaya a haber una contaminación al resto de las personas que viven juntos con ellos. La limpieza me imagino que debe ser con agua caliente, incluso para evitar después el recontagio para uno. Y de hecho, lo ideal es que acudan a un médico para que se les dé un tratamiento, se les da tratamiento antiviral para que puedan disminuir el riesgo de contaminación o para que se traten y desaparezcan mucho más rápido. Perfecto, tenemos una pregunta acá en las redes, un poquito larga, me va a decir Angelito, no la puedo pasar, Lick. Buenos días, Vicky, me gustaría preguntarle al doctor, yo tuve parto normal,
y padezco de herpes. Nunca le dije al doctor que tenía esta enfermedad y nunca presenté ningún síntoma durante mi embarazo ni después de haber tenido a mis hijos. ¿Esto puede dañar su salud? Ok, de nuevo volvemos a lo mismo de que si no había una lesión activa en ese momento, o sea, la posibilidad de que pueda haber una transmisión por contacto en ese momento es mínima, ¿verdad? Pero hay que estar seguros de que no había ninguna lesión activa y hay que simplemente se le hacen los estudios a los bebés, a sus hijos, para ver si hay si son portadores de virus del herpes. Esto se puede hacer por un examen sanguíneo y una revisión general nada más. Entonces, es nada más solo de acudir a su médico, evacuar estas dudas y de hacer los exámenes necesarios para poder estar con una tranquilidad y una paz mental, ¿verdad? ¿Algunas de las enfermedades de transmisión sexual, aparte del VIH, puede atentar también contra nuestra vida? Sí, realmente que todas pueden si se dejan evolucionar sin tratamiento, todas pueden llegar a producir infecciones sistémicas que pueden provocar daño a la vida. Inclusive la clamidia puede generar algún tipo de esterilidad tanto en hombres como en mujeres. Entonces, no solo en la vida, sino que en el futuro reproductivo de las personas puede verse afectado. Y las infecciones sistémicas, muchas veces tenemos pacientes que están hospitalizadas delicadas por infecciones que se originaron en el área genital. En el caso de los tratamientos para cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual, si se toman cuando hay aparición bajo prescripción médica o se automedican porque ya las conocen, pero no se culmina el tratamiento como debe de ser, ¿nuestro organismo lo sigue recibiendo de la misma manera cuando volvamos a tomarlo? Sí hay, o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo es si hay resistencia después. Sí se puede provocar una resistencia si el tratamiento no se lleva adecuadamente. Entonces, si el tratamiento no se lleva adecuadamente, todo organismo va a generar resistencia hacia el tratamiento en el que se está. Y esto no solo ocurre con las infecciones de transmisión sexual, sino con todas las infecciones en sí. Y es muy importante por eso de que cuando ustedes tengan una enfermedad, tiene que ser diagnosticada por un médico y tiene que ser tratada por un médico, porque si se automedican con antibióticos o con medicamentos que no necesitan, entonces su cuerpo genera resistencia ante estos medicamentos. Y aquí es donde viene, cuando hablamos de resistencia, viene la famosa frase de que los médicos solo paracetamol. No es así, simplemente de que si es una infección viral y no consideramos nosotros que el uso de antibióticos sea necesario, tiene que entender el paciente de que no lo necesitan, de que hay cuidados, que es una enfermedad que va a limitarse sola y que va a disminuir sola y que esta enfermedad entonces sola se va a limitar, o sea, sola va a pasar. Entonces el acetaminofén nada más para el control de los síntomas. ¿Me explico? Entonces no siempre hay que tomar antibióticos o no siempre hay que hacer un tratamiento, porque si no, generamos resistencia. Y si un médico indica un tratamiento, por favor hay que completarlo, porque muchas veces lo usan 3 días y ya se sienten mejor y se olvidan del medicamento. Entonces, y esto provoca no solo una resistencia a los medicamentos, sino que pone en riesgo su salud de que en la siguiente infección va a ser mucho más difícil de tratar. Así es. Bueno. Perfecto. No siempre hay que utilizar antibióticos, dice el doctor, pero sí siempre hay que consultarle al médico antes de que vayamos a tomar algún medicamento o tratamiento para cualquier tipo de enfermedad. Doctor, se nos acaba el tiempo y nos gustaría, ya estamos listos para conocer las conclusiones del día de hoy. Muy bien, estamos listos para las conclusiones. Doctor, si nos dice con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, los puntos más importantes para que la población, las personas que nos están viendo en este momento puedan prevenirlas y también tratarlas. Ok, creo que en primer lugar hay que perder el miedo a preguntar. Eso es lo más importante. Si es algo que está ahora y no estaba antes, acudamos a un médico para que haga una revisión. Por más sencillo que parezca, por más superficial o banal que parezca, es importante de que perdamos el miedo a consultar, de que nos quitemos el miedo a preguntar. Entonces, es importante que acudan a su médico para hacer todas las preguntas. En segundo lugar,
El uso de preservativo al momento de tener relaciones sexuales, si no tienen una pareja estable, es mandatorio, o sea, no es algo que podemos dejar pasar, porque nosotros podemos cuidar muy bien de nuestra salud, pero no sabemos si la otra persona lo hace de la misma manera. Entonces, esto es importante que los pacientes, son creo que los 2 puntos más importantes que tienen que tener nuestros pacientes. Quitarse el miedo a preguntar y mantener una revisión con médicos frecuente, y lo otro es el uso del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. ¿Hay algún preservativo que pueda decirse uno que es mucho mejor que otro? Realmente que eso no es algo que... Es el uso. Es el uso, realmente que es el cuidado, ¿verdad? Hay que tener el cuidado para poderlo hacer. Una última pregunta antes de irnos, si nos dicen, si tengo tratamiento por una enfermedad, ¿mi pareja debe tomarlo también? Claro. Es lo ideal. Si es una pareja estable con quien han tenido relaciones sexuales constantes, siempre, y esto lo vemos nosotros los ginecólogos, que siempre dejamos un tratamiento a la pareja. Es muy poco frecuente que nosotros decidamos que no vamos a dar un tratamiento a la pareja, porque si no se convierte en un círculo vicioso. Yo trato a la paciente, pero la paciente se vuelve a infectar, porque el esposo estaba contaminado. Entonces se vuelven a contaminar juntos. En cambio, si los trato a los dos, cortamos de raíz el problema. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Date Cuenta y hablar sobre este tema, tratando de despejar un poco el tabú con la parte sexual. Y es algo que todos tenemos, todos en un momento vamos a llegar a tener, y lo más importante ante esto es el conocimiento. Así es. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Recuerden que pueden visitarnos al Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia, o pueden hacer sus citas al 95 51 4201 para poder aclarar todas sus dudas. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia, para poder aclarar sus dudas y poder orientarles de una manera más específica. Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia, ¿verdad? Así es. En las redes sociales, para que así lo puedan encontrar ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez junto al doctor José Espinal. Y antes de mandarlos de solo para el siguiente programa, vamos a ver algunos consejitos que tenemos para ustedes con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Hasta la próxima. Algunas veces las enfermedades de transmisión sexual causan problemas y puedes notarlos. Si tienes algunos de estos síntomas, pon mucha atención. 1. Dolor. 2. Hinchazón. 3. Protuberancias raras, sarpullidos o lastimaduras. 4. Picazón o sensación de ardor. 5. Dolor o ardor al orinar. 6. Una descarga inusual del pene. 7. Flujo vaginal de olor, color o textura diferente a lo habitual. 8. Sangrado de tus genitales, y esto no se refiere a la menstruación. Estos síntomas no siempre indican que tengas una enfermedad de transmisión sexual, pero si los presentas, te recomendamos que visites a tu médico. Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escríbenos a nuestro WhatsApp o puedes hacer tus consultas a través de nuestro Facebook Live.